Bueno, vamos a ver ahora algunos bloques amplificadores que se utilizan principalmente para cuando trabajamos con potencia. Lo que estuvimos viendo hasta ahora eran más bien amplificadores de baja señal. Si ustedes se acuerdan, las corrientes que manejaban eran más bien bajas, del orden de los pocos miliamperes. Cuando se trabaja con más potencia, se utiliza otra configuración, y una muy común es la que podemos ver acá, en lo que se llama push-pull, un amplificador en clase B, para diferenciarlo de lo que habíamos visto hasta ahora, que era un amplificador clase A. ¿Qué es esto? El clase A, el amplificador típico que nosotros conocemos, es el que amplifica toda la señal, toda la onda, la señal senoidal completa. Mientras que el clase B, acá podemos ver que hay dos transistores y uno se ocupa del semiciclo positivo y el otro se ocupa del semiciclo negativo. Esto tiene la ventaja de que en reposo se los polariza con una corriente muy baja y no está consumiendo potencia cuando no tiene señal. Lo que habíamos visto hasta ahora, ustedes se acuerdan que el punto Q lo poníamos en el medio de la recta de carga, o sea que siempre estaba consumiendo la mitad de la corriente máxima. Eso cuando es poca potencia no importa, pero cuando es un amplificador de mucha potencia, que en reposo esté consumiendo la mitad de la corriente máxima es demasiado. Tiene que consumir muy baja corriente. Bueno, esto lo logramos con una configuración de este tipo. Fíjense en que nosotros acá tenemos la entrada, una fuente de tensión, o sea que en reposo nosotros acá vamos a tener 0 volt. Acá en el emisor también vamos a tener 0 volt porque va conectado con una resistencia muy baja. Acá tenemos dibujado un parlante que son resistencias de 8 ohms o menos. Es una resistencia muy baja, entonces es como si acá tuviéramos 0 volt en reposo. Entonces, ¿qué pasa? Si la base la tengo en 0 volt y el emisor también lo tengo en 0 volt, acá no me va a estar circulando nada. Ahora, veamos la señal acá abajo. Cuando comienza a subir la tensión en la base, este todavía va a seguir agarrado a los 0 volt a través del parlante. Entonces ahí va a empezar a existir una tensión base emisor. Cuando supera la tensión base emisor de umbral, conduce el transistor según la corriente, la señal que le vaya llegando a la entrada. Entonces, fíjense en estas dos líneas que tenemos acá. Lo que se ve, la línea de abajo es la señal de salida, la línea de arriba es la señal de entrada. Como pueden ver, estos son dos colectores comunes. Este es un NPN y este es un PNP. Por eso es que está polarizado al revés. Entonces, cuando la señal se va haciendo en la base positiva, va a comenzar a conducir este transistor. Acá no, porque al hacerse positiva, como este es un transistor PNP que funciona al revés que este, cuando acá se hace más positiva que en el emisor, este no va a conducir nada, es un diodo en inversa. Se dan cuenta que si yo esto lo hago más positivo que esta parte, es un diodo conectado a la inversa, así que este no va a conducir nada. Solamente va a conducir este. Entonces la parte de la señal positiva consume solamente este. Y en la parte de la señal negativa pasa exactamente al revés. El que no conduce es este y el que conduce es este. Y en reposo, o sea en cero, cuando no hay señal, no conduce ninguno de los dos. Esto es una gran ventaja. Porque es muy común que el amplificador esté con una señal muy chiquita o sin señal, entonces no consume nada. Sin embargo, esto tenemos un pequeño inconveniente acá, que es desde que llega desde 0 hasta 0,6 no va a conducir nada. Entonces yo a la entrada, ven, esta es la entrada, yo a la entrada voy a tener señal, pero a la salida todavía no. Hasta que la entrada llegue a 0,6, la salida todavía va a estar en 0. Entonces se me presenta a la salida esta pequeña distorsión. ¿Cómo se soluciona eso? Con esta configuración que está acá abajo, poniéndole
dos diodos así. Entonces, si yo acá tengo los 0 volt, esto está polarizado, entonces los diodos van a estar conduciendo. Entonces, desde acá a acá voy a tener 0,7 volt en un nivel que apenas me haga conducir a este. Entonces va a estar justo en el umbral. Así que cualquier señal que venga un poquito positiva, acá ya va a empezar a conducir prácticamente desde cero de la señal de entrada. Entonces acá sí voy a tener en reposo una corriente, pero yo esto lo ajusto para que la corriente en reposo sea mínima. A este, como no es un verdadero clase B, se lo llama clase AB, porque este en reposo consume un poco, a diferencia de este que estaba, del que habíamos visto antes, que en reposo no consume absolutamente nada. Bueno, acá tenemos cómo calcular esta resistencia para obtener la máxima corriente a la salida, para un ejemplo dado. Ahora vamos a ver un poco con más detalle cómo funciona esto. Bueno, acá lo podemos ver, el mismo circuito inicial que habíamos visto antes, pero acá vemos con un poco más de claridad cómo funciona el tema de que cada transistor solamente trabaja con un semiciclo. Nuevamente, nosotros acá en reposo, acá vamos a tener 0 volt, porque nosotros acá tenemos una fuente de tensión. Recuerden que una fuente de tensión sería como un cortocircuito. Entonces, sin señal, yo acá voy a tener 0 volt. Y acá voy a tener prácticamente 0 volt porque estas resistencias son muy bajas, son resistencias, como estos son amplificadores de potencia, entonces yo acá para manejar potencia tengo que manejar mucha corriente, lo que significa que la resistencia es muy baja. Entonces, en reposo, yo acá también voy a tener 0 volt. Como vimos antes, en reposo ninguno de los dos va a estar conduciendo. Cuando esto se hace más positivo, empieza a subir por la señal de entrada, se hace más positivo, entonces comienza a conducir este. Esto es lo que tengo a la salida, en ese momento, en ese instante, y este está apagado, porque este es un PNP, está polarizado al revés, como habíamos visto antes. Bueno, y acá es exactamente lo mismo, pero con el transistor PNP. Cuando se viene el ciclo negativo, acá se va a hacer más negativo todavía que el emisor, así que este menos va a conducir, y el único que conduce es este. Y en este instante voy a tener a la salida el semiciclo negativo. Bueno, acá podemos ver de otra forma lo que les había explicado antes de la distorsión por cruce que sucede. Entonces nosotros tenemos, esta es la tensión de entrada y acá tenemos la tensión de salida. Entonces fíjense que desde 0 hasta el que empieza a conducir, hasta 0,5, 0,6 que empieza a conducir el transistor, yo a la salida no voy a tener nada. Recién acá, cuando llega más o menos a los 0,6, recién ahí voy a empezar a copiar lo que está acá. Entonces me pierdo este pequeño espacio que hay acá, que lo podemos ver de esta forma. Entonces yo a la salida tengo una señal, quise decir a la entrada. A la entrada tengo una señal completa, pero a la salida la tengo un poco distorsionada, porque tengo esto, acá se me forma esta meseta, acá vuelve otra vez la señal, se me forma, o sea, esta parte la pierdo. Esta parte de la señal la pierdo y eso me genera lo que se llama la distorsión por cruce, que se soluciona, como vimos antes, poniendo dos diodos. Bueno, entonces acá está la solución con los diodos, que me produce una pequeña corriente en el transistor como para que esté ya polarizado en reposo, que no sea cero, y que no se me produzca esta distorsión por cruce. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener que las dos resistencias R1 y R2 son iguales. Los dos diodos son iguales y aparte van a estar apareados con los transistores. ¿Qué significa apareados? Que tienen que ser la juntura del mismo tipo D1 que Q1 y D2 con Q2.
Como todo esto es muy dependiente de la temperatura, y acá estamos hablando de potencia, o sea que estos transistores pueden calentar, seguramente van a ir en un disipador. Entonces, en el mismo disipador que van estos transistores, tienen que ir estos dos diodos, para que la tensión entre el ánodo y el cátodo, y entre la base y el emisor, varíe de la misma manera con la temperatura. Eso nos garantiza que para una misma tensión del diodo, yo voy a tener para una misma tensión del diodo, quiero decir, comparado con la tensión base emisor del transistor, yo voy a tener la misma corriente. O sea, si yo acá tengo 0,6 con esta resistencia, y acá me pasa, por decir cualquier cosa, y por acá me pasa 1 miliamper, entonces acá también voy a tener 0,6 y por acá me va a pasar 1 miliamper. Eso es algo muy parecido a lo que habíamos visto con las fuentes tipo espejo, con la fuente de corriente tipo espejo. Yo acá tengo, supongamos, más 15 volt, menos 15 volt. Como esto va a ser igual y simétrico, entonces en el punto medio, si yo acá tengo más 15 y menos 15, el punto medio de esos dos va a ser 0 volt. O sea que yo acá voy a tener 0 volt. Bien, como ya vimos antes que van a tener que ser del mismo tipo los diodos con la juntura base emisor, entonces eso lo que se busca es obtener una corriente acá en esta resistencia, que es la que me va a determinar la corriente en el colector como si fuera una fuente espejo. A veces no es fácil conseguir que estén perfectamente apareados, entonces acá se pone en el medio una resistencia variable y se lo va ajustando, pero la idea original permanece. Entonces, ¿cómo calculamos acá la corriente de colector de este circuito? Si nosotros tenemos que hacer el cálculo de continua, el punto de reposo, el punto Q de esto, ¿cómo sería? Bueno, el ICQ va a ser directamente BCC menos, vamos a poner un valor aproximado, 0,7 volt dividido R1. Esa va a ser la corriente que circula por acá, y como acabamos de decir, esa corriente va a ser la misma que la que circula por acá. Esa va a ser ICQ. Lo mismo para el otro transistor. Entonces vamos a tener una corriente de reposo acá también, por esta polarización, solamente que acá es más negativo el colector que el emisor. Entonces acá vamos a tener esa misma corriente y la misma corriente de colector acá. La corriente de colector, cuando es en reposo, va a circular a través de los dos transistores. Yo acá voy a tener 0 volt, entonces por la resistencia no tiene que circular nada de corriente. Cuando acá sube, producto de que yo le pongo señal, entonces sube esta tensión, el que va a conducir más va a ser este. Entonces esto ya se aparta de 0 volt. Acá supongamos que se va a 1 volt. Entonces ahí sí circula, en ese caso, porque yo acá voy a tener 0 volt y acá tengo 1 volt, entonces por la resistencia ahí sí va a circular corriente. Solamente en reposo, en la resistencia no tengo corriente. Cuando yo tengo una señal a la entrada, a la salida voy a tener una copia de lo que es la señal de entrada. ¿Por qué una copia? Porque dijimos que esto es colector común. Acuérdense que en colector común no tengo ganancia de tensión, tengo ganancia de corriente. Yo acá en la base voy a tener una corriente muy pequeña, pero en los emisores voy a tener una corriente mucho más grande, 100 veces más grande que la corriente de base.
Entonces lo que voy a tener es ganancia de tensión. Si yo acá en la entrada tengo, supongamos, 5 volt eficaces, en la salida voy a tener también 5 volt eficaces. ¿Cuál es el beneficio de esto? Es la mayor corriente que voy a tener acá, porque yo acá voy a tener una resistencia muy baja. Yo acá en la entrada puedo tener 5 volt, pero quizás, como estamos viendo acá con la resistencia R1 y R2, puedo tener un K, 5 volt, un K. Y acá puedo tener 5 volt en 8 ohms. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de potencia, 5 volt en 1 kilo ohm es una potencia mucho más chica que 5 volt en 8 ohms. Es la misma tensión, pero la corriente es mucho más grande. Bueno, acá lo que faltaría ver es cómo se hacen algunas consideraciones con respecto a la estabilidad térmica. Eso está también en el apunte. Esto es lo que yo les decía, como para ajustar si los dos diodos no están perfectamente apareados con la base emisor del transistor. Lo vamos ajustando con una resistencia variable acá hasta que se logre un punto óptimo. Y para lograr la estabilidad térmica, como hacíamos con el emisor común, le ponemos una resistencia en el emisor. Esto es lo que me garantiza una resistencia muy baja. Acuérdense que estamos hablando de valores en la carga de 8 ohms, son resistencias muy bajas. Entonces le ponemos una resistencia de 1 ohm como máximo, puede ser medio ohm o 0,3 ohm también, depende de la potencia que se maneje. El asunto es que con esta resistencia alcanza como para garantizar la estabilidad térmica de este tipo de amplificadores. Bueno, espero que haya quedado claro. Luego les voy a dejar un ejercicio como para que vayan practicando.